tenerlos nuevamente por acá. Hemos estado grabando una serie de preguntas, las cuales vienen a ser parte de una serie que estuvimos impartiendo el mes de agosto, el mes de septiembre, perdón, y el mes de octubre, sobre el Dios ateo, el cual la persona que nos predicaba y nos daba este seminario es Oscar Sande desde Australia. Ha sido un gusto conocerlo a él. Y hoy trajimos nuevamente dos jóvenes, los cuales estuvieron con nosotros la vez pasada y ahorita nuevamente están. ¿Por qué? Porque este Dios, el cual Oscar nos viene a presentar, el cual ya existía, el cual estaba en la palabra de Dios, pero lamentablemente muchas veces como cristianos hemos manchado ese Dios, hemos realmente dañado esa luz que el Señor nos ha venido a dar, ese amor tan grande que el Señor nos vino a expresar. Nosotros como cristianos muchas veces hemos sido ese tipo de personas que nos ha mostrado un Dios castigador. Si ustedes vieron la serie de Oscar Sande, él nos muestra en la serie que nosotros hemos diseñado nuestro Dios a través de las experiencias que vivimos y no la experiencia clara del Dios de la palabra en el que podemos escudriñar, encontrar, y vamos a encontrar un Dios totalmente diferente al que nosotros hemos vivido y hemos montado en nuestra vida y las demás personas han venido a montar en nuestras vidas. Hemos cargado una cruz que pesa mucho y no realmente hemos cargado la cruz con nuestro Señor. Entonces, seguimos con las preguntas. Nos acompaña nuevamente, como les decía, Erika desde México. Nos acompaña Luisito desde Costa Rica y Oscar Sande desde Australia. Bienvenidos nuevamente. Encantado de estar aquí nuevamente. Erika, ¿nos diriges por favor en oración? Amante Padre Celestial, Todopoderoso, te agradecemos porque nos has permitido de nuevo estar aquí de vuelta, porque nos has dejado que nosotros presentemos este mensaje utilizando nuestras vidas, nuestra experiencia y más que nada tu palabra. Que por favor que nosotros podamos influir ese amor tuyo, Padre, que podamos testificar a ese Dios todopoderoso y que lo hagamos usando las palabras correctas y siempre glorificándote. Es que por favor puedas abrir el corazón de esas personas que van a escuchar estos temas, que ellos puedan sentir que algo se les ha sido contestado a través de nosotros y que ellos puedan saber que tú eres un Dios todopoderoso y que nunca nos abandonas. Todo esto te lo pedimos en el querido nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Oscar. Bueno, en el último programa, hacia el final del programa, tanto Luis como Erika comentaron un poquitito de sus experiencias, de dónde sacaban su valía. Por ejemplo, con lo que Luis dijo, ¿no? De aquellas personas que ellos miraban que tenían unos zapatos más caros, o unos autos más caros, o unos relojes más caros, etcétera, y él viniendo de una familia más humilde económicamente, su valía entonces tendría que ser acompañada con el valor que las cosas nos dan. También en el principio del programa anterior comentábamos cómo cuando Satanás tienta a Eva, la tienta en sus emociones y sus sentimientos para ser como Dios. Si come de la fruta será como Dios. Lo más irónico de la situación es que cuando Dios hizo al ser humano, al hombre y a la mujer, los hizo ya a su imagen. O sea, es como que Satanás le tienta a Eva a tratar de conseguir algo que en realidad tanto Eva como Adán ya tenían. O sea, es una redundancia. Te están tentando para algo que tú ya tienes. Es como que te están vendiendo tu propio producto. Tú ya lo tienes. Es como que salgas a la calle y alguien se mete en la ventana de tu casa, te saca el televisor y luego te lo encuentras en la calle y te dice, hey, mira este televisor. Dame dinero por esto y te lo compras, ¿no? Y tú todo ilusionado vas y lo compras y resulta que ya lo tenías.
era tuyo. ¿Ok? De la misma manera, fijaros un poquitito. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en otras palabras, como todas las cosas que pertenecen a todo lo que necesites en la vida y a todo lo que necesites para tu carácter. Esa palabra piedad es de tu carácter. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a tu carácter, para el desarrollo de tu carácter, para el sustentamiento de tu vida, todo lo que tú necesitas nos ha sido dadas por su divino poder. O sea, eso, el verbo está en pasado, nos ha sido dado. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestro carácter, el desarrollo de nuestro carácter y el desarrollo de nuestra vida, todo lo que necesitamos nos ha sido dado, pasado. De hecho, en Cristo Jesús nos ha sido dado, pasado. Todo lo que le pertenecía a Cristo nos ha sido dado, pasado. Las experiencias incluso que van a moldear nuestro carácter, si nosotros las interpretamos a través de lo que Cristo dice de nosotros, son para brillar, para hacernos personas mejores, etc. No se nos olvide que Jesús creció en Nazaret, el gueto, el lugar problemático de todo Israel. De hecho, Nataniel, cuando le dicen, hemos encontrado al Mesías, Nataniel dice, ¿de dónde? Y le dicen, de Nazaret. Y Nataniel dice, ¿cómo? ¿De Nataniel? De Nataniel no, o sea, perdón, de Nazaret no sale nada bueno. No hay nada bueno allá. Hay unos años que se llaman los años silenciosos. Son los años básicamente desde que llegan a Nazaret. Luego hay un pequeño episodio cuando Jesús tiene 12 años y luego Jesús no vuelve a aparecer hasta los 30. Se llama los años silenciosos. Y no hay ningún tipo de récord de esos años. No se puede especular, pero no hay ningún tipo de récord de esos años de Jesús. Y son básicamente 30 años. Los primeros 30 años no hay récord. Yo estoy convencido que esos 30 años, de una u otra manera, van a ser parte de la revelación de Dios cuando lleguemos a su reino. Y nos vamos a dar cuenta que cuando veamos lo que el enemigo trató de hacer por 30 años con Cristo, nos deja a todos sin excusa. Porque la gente empieza a decir, pero es que a Jesús no le pasó esto, y a Jesús no le pasó lo otro, y a Jesús no le hicieron esto, y no como a mí que me hicieron lo otro, y Jesús tal. Hay 30 años de silencio. Hay 30 años que no han sido revelados. Os voy a dar simplemente una pista. José no era el padre de Jesús. José se casó con María y ella estaba embarazada ya. En España le llamamos embarazado de penalti. Hubo un penalti. Embarazado de penalti. Ok. Solo para que veáis un poquitito, que nos abre un poquitito de esos 30 años. Solo un poquitito. O sea, como una ráfaga de luz. Así rapidita. En Juan 8, Jesús está hablando con los fariseos y les está diciendo que si Abraham fuera vuestro padre, no trataríais de matarme. Les dice a los fariseos, si Abraham fuera vuestro padre, no trataríais de matarme. Y fíjense la respuesta de los fariseos, y muchas personas no se han dado cuenta de esto. La respuesta de los fariseos es lo siguiente. Nosotros sabemos quién es nuestro padre. Okay. ¿Qué están queriendo decir? Nosotros sabemos quién es nuestro padre. ¿Qué están queriendo decir? ¿Qué creéis que está queriendo decir? Cuando le están diciendo a Jesús, nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. ¿Qué le están diciendo? Que su padre no era, o sea, Jesús no sabía quién era su padre, de cierta manera. Le están diciendo, ya a los 30 años, imagínate, hay una palabra en español. La palabra en español es bastardo. Uh-huh. Bastardo es un hijo que ha nacido así y no se sabe quién es el padre.
O sea, la gente cree que es un debate entre Jesús y los fariseos. No, 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 no es una lanza. Los fariseos le están lanzando una lanza a Jesús. Nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre, no como otros. Pienso ya a los 30 años. Hay 30 años de oscuridad de Cristo, 30 años que van a ser revelados en el cielo. Porque si el enemigo ha lanzado lanzas sobre ti, imagínate sobre el Hijo de Dios. Que tú caigas no importa, pero que él caiga era primordial en el plan de Satanás. Jesús tenía que caer, porque si que Jesús no caía, salvaba al mundo. Jesús tenía. Entonces, la intensificación del ataque está en esos 30 años que no conocemos. En esos 30 años que no conocemos está la intensificación. Jesús nació en una familia humilde, en el peor de los contextos, en Israel, en Nazaret. Y dicen, pero no es tan malo como El Salvador, no es tan malo como ciertas calles en Costa Rica, no es tan... Cuando nosotros nos demos cuenta, si tú fueras el enemigo, ¿dónde ibas a poner todo tu arsenal, todas tus maquinarias para golpear a alguien? Cristo. O sea, yo me imagino a veces Cristo llegando a casa con la nariz rota. De niño. Muchas veces. Si con 30 años le están llamando bastardo, ¿cómo le llamaban con 10? ¿Cómo le llamaban los chicos en las calles? Si lo conocían como bastardo en Jerusalén, ¿cómo le conocían en Nazaret? Y esa es una de las cosas. Y Jesús no se metía en problemas. Entonces, o sea, no hacía lo que el resto. Entonces era el bicho raro. Tú sabes lo que pasa cuando eres el bicho raro. En el colegio, o eres diferente, o eres el pobre entre los ricos, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Todo lo que es de Cristo. Incluso a veces partes de las tribulaciones que ayudaron también en la vida de Jesús. ¿Okay? Porque su vida no fue sin tribulaciones. Pero todo lo que le pertenece a él, la vida eterna, el gozo, el carácter, todo lo que le pertenece a él es nuestro. Y esto viene a razón de que Luis comentaba, ¿no? Nosotros para la valía teníamos que ir a conseguir cosas para conseguir valía. Pero el caso es que tanto Luis como Erika, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a conseguir oro para conseguir valía, se nos olvida que el reino que Dios nos ha dado está, el pavimento, las carreteras son de oro. O sea, Dios usa el oro allá para que pisemos sobre ello. O sea, y nosotros aquí vamos a tratar de conseguir oro cuando en realidad tenemos oro. Aquí vamos para conseguir valía, tratar de conseguir riquezas, cuando en realidad tenemos riquezas. Puede que no las veamos, pero las tenemos, porque el Señor ha dicho que las tenemos. Entonces, de la misma manera que el enemigo le convenció a Adán y Eva, seréis como Dios, cuando en realidad ya lo eran, le convence a jóvenes, vete a robar para que seas como rico, cuando en realidad, Luis, en Cristo Jesús, ya lo eres. Y a ti, Erika, te convence que estudios, o en tu caso, el testimonio que comentaste, que estudios y una posición social basada en los estudios, eso te va a dar valor, cuando en realidad tú eres más que una estudiante o tú eres más que una licenciada. De acuerdo a Cristo Jesús, tú eres una reina. Eres realeza. Y eres hija rey. O sea, buscamos un estatus porque el enemigo nos engaña de la misma manera que engañó a Daniel. Un estatus basado en algo que Dios en realidad ya nos ha dado. Entonces quería aclarar eso. El Señor nos ha dado, no tenemos que sentirlo. Si me permites una cosita más, Mónica, cuando años atrás abrimos un colegio de evangelismo para entrenar a obreros bíblicos y vimos
abrimos porque había mucha gente. Y un centro de salud, compramos cámaras para un ministerio de telecomunicación, compartir el evangelio a través de telecomunicaciones, y había también dos avionetas para trabajar. El plan original era para trabajar con los aborígenes aquí en Australia. Mucha gente hizo muchos sacrificios, y en el caso nuestro había una casa que teníamos que conseguimos comprar muy baratita en una zona donde hubo un aumento en la explotación minera, y la casa se triplicó en precio. Entonces vendimos la casa, pagamos la hipoteca y ese dinero lo pusimos al ministerio. Bueno, por una u otra razón, al cabo de unos años, podríamos decir que no quedaba nada de ese dinero. Y cuando nos tuvimos que mover a la zona donde estamos ahora, yo no tenía ni para movernos. De hecho, recuerdo que el día anterior, cuando iba a venir el camión a recoger nuestras cosas para llevarnos acá, donde estamos ahora, vino un amigo y me dio un sobre y me dice: Dios me ha impresionado que te dé este sobre. Abro el sobre y había $1.500. Cerré el sobre, a la mañana siguiente llegó el camión y directamente el mismo sobre se lo di del camión, porque eran $1.500 que nos tenía que traer desde Sydney aquí al sur de Australia, que son bastantes kilómetros, son más de 1.000 kilómetros. No tenía ni para ello. Cuando yo llegué acá no teníamos para pagar la renta, pero yo estaba convencido que el Señor iba a proveer de una u otra manera. Por lo tanto, teníamos una carta de un amigo mío que se responsabilizaba con el dueño de la casa si no pagábamos la renta. Y yo le entregué la carta. Y el Señor tocó en su corazón y nos dijo: ok, vamos a ver cómo vais. Y teníamos esa carta de nuestro garantor. Y aquí en la granja encontré un hueco de trabajo. En los corrales de vacas, aquí tienen como 700 vacas de carne, y en los corrales de vacas pasaban las vacas, y mi trabajo era con una carretilla recoger toda la caca de 700 vacas que iban pasando, y yo con la carretilla, con la pala, carretillas de caca. ¿Qué crees que el enemigo me está diciendo en la cabeza? Recogiendo caca, que tienes y teología y nutrición y tienes licenciaturas y tienes recogiendo caca. Y llegué a la casa y le dije a mi esposa: qué hermoso, ¿qué es lo que necesitas? Me dice: ¿qué? Recoger caca. Eso es lo que yo necesito. Llegó un amigo mío que estuvimos en ministerio juntos. Llegó un día sin anunciarnos, y llegó a la casa y mi esposa estaba acá y yo estaba recogiendo caca. Imagínate, unas botas de goma, todo así, una máscara aquí en la cara, recogiendo caca. Y llega y le dice a mi esposa: ¿dónde está Oscar? Y me dice: está en la granja. Si vas a la granja, vas por esas verjas, etcétera, etcétera, allá está. Cuando llega y me ve recogiendo caca, se indignó defendiéndome, o sea, se indignó: es injusto que esto te esté pasando a ti, es injusto que tal y que esto haya pasado y que no sé cuánto, es totalmente injusto con todo el sacrificio que habéis hecho como familia, injusto. Y yo me quité la máscara, fui donde él y le dije: no, que esto es lo que yo necesito. Esto es lo que el español orgulloso necesita: recoger caca. Porque yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6 me dice que yo ya estoy sentado. O sea, la gente mira de fuera y me podría ver recogiendo caca. Yo estaba cantando en mi mente canciones celestiales. Yo estaba sentado en lugares celestiales. ¿Lo sentía? No. Yo le decía a mi esposa: me voy al gimnasio. Y salía a la mañana, me ponía mis botas y ahí andaba con la pala. Deberíais haber visto el maíz ese año. El maíz ese año que plantamos, 3 metros de maíz. Claro,
Alguien luego me dijo, cuidado con el nitrógeno, estás echando, claro, no hacía más que abonarlo con caca, con caca, con caca, un maíz así de alto, súper alto el maíz. Y alguien me dijo, oye, no te pases con la caca porque estás echando mucho nitrógeno y el maíz está creciendo muy alto. Porque claro, yo podía coger mis carretillas y quedármelas yo, ¿no? Lo necesitaba. Yo necesitaba eso. Yo necesitaba recoger caca. Yo no lo sabía. Yo necesitaba. Y además otra experiencia. En ese mismo lugar, mientras hubo días tristes, evidentemente. Hubo días tristes que el enemigo era capaz de pasar las barreras que el Señor había puesto de sus promesas, y hubo días tristes. Y recuerdo una mañana que iba caminando, le decía al Señor, Señor, todas las decisiones que hicimos fue basados en orar por sabiduría. Señor, danos sabiduría, no queremos hacer nada que no sea tuyo, nada que no sea tu voluntad. Y Señor, vendimos la casa, pusimos la casa en el ministerio, hicimos esto, tal. Y ahora aquí estoy, no tengo dinero, estoy recogiendo caca, o sea, hubo días malos, estoy recogiendo caca y tal y tal. Y yo te pedí por sabiduría, y mira dónde estoy. ¿Y sabes lo que el Señor me habló al corazón? Me dijo, y a que eres más sabio ahora. A que eres más sabio ahora. Desde ese momento empecé a mirar la sabiduría del Señor de una manera diferente. Porque el Señor puede abrir una puerta, pero no para que a través de esa puerta salga todo perfecto, sino para que a través de esa puerta, por las experiencias que esa puerta nos va a llevar, nos dé sabiduría. La sabiduría igual no nos la da antes, pero sin embargo vemos claro, yo vi claro las puertas que él fue abriendo, y sin embargo me golpearon por todos los lados. ¡Ey! Pero estoy más sabio ahora, seguro, segurísimo. Amén, amén. Increíble realmente, y creo que eso es parte de... Es tan real lo que dices, Oscar Sande. A veces no entendemos porque el Señor nos envía a ciertos lugares, pero definitivamente Dios es bueno, y lo único que pretende en todo esto es refinar nuestro carácter en su pleno amor. Es lo único que el Señor pretende. Muchas gracias por esa parte de tu testimonio, que nos ha causado mucha gracia, pero realmente debemos ver esa otra parte que es lo que el Señor quiere con nosotros. No valemos por lo que hacemos, sino por el valor que el Señor nos está dando. Erika, tenías unas preguntas. Este es tu espacio. Sí, la primera pregunta es, cuando usted habla acerca de, estaba más joven y cuenta una historia de un muchacho que traía como una soga y que al final terminó pues matándose por su novia y eso. Y entonces me llevó a hacer esta pregunta de cómo sabemos hoy en día hay un alto índice de suicidios en los jóvenes y un alto índice de la salud mental y eso. Y yo misma he sido, no he llegado a pensar en el suicidio ni nada, pero he tenido amigos que ellos sí lo han hecho, uno en particular. Y yo, la verdad, pues no sabía cómo manejarlo. Uno como humano pues dice, todo va a salir bien, pero realmente, o sea, cómo ayudar a alguien que está pensando en el suicidio. Ok. Hay dos ejemplos claros de suicidio en la Biblia. Hay más, pero dos más conocidos. Uno, evidentemente, es Judas, el suicidio de Judas, y el otro es el suicidio del rey Saúl. ¿Ok? El suicidio de Judas y del rey Saúl. El rey Saúl clava la empuñadura de su espada en el suelo y él salta sobre su espada. O sea, es un suicidio. Y Judas, pues, se ahorca. ¿Ok? Ok. Lo que os voy a decir ahora es, para mí, clave. Y responde directamente, no responde, sino que está totalmente ligado con el carácter de Dios.
totalmente ligado con el carácter de Dios. Cuando yo hago esta pregunta, además os lo voy a hacer a los tres, no solo a los dos jóvenes, sino a Mónica también, ¿ok? En vuestra percepción, la percepción que vosotros tenéis o la percepción que se os ha dado, tal vez igual ahora está un poquitito diferente por la serie El Dios Ateo, pero en vuestra percepción o clásicamente lo que habéis pensado, ¿qué lleva a una persona al arrepentimiento? ¿Qué lleva a una persona a arrepentirse? ¿Qué es lo que lleva a una persona a arrepentirse? Erika, empieza tú. ¿Qué lleva a una persona al arrepentimiento? Al arrepentimiento, pues cuando uno de cierta manera reconoce su error y que hizo algo que no era debido, y los sentimientos o la manera que impactó a los que le rodean, y el arrepentimiento y ya no querer hacer eso, y realmente de ya no volverlo a hacer, de cierta manera. Okay. Ese es el verdadero arrepentimiento. Déjame poner el sumario, hacer el resumen de lo que has dicho, ¿ok? A ver si estoy de acuerdo, a ver si estás de acuerdo con mi resumen. El arrepentimiento es ver el daño que el pecado hace, darse cuenta del daño que hace y parar de hacerlo y tratar de evitarlo, o sea, darte la vuelta, girarte, darte la vuelta porque tú te has dado cuenta que el pecado está haciendo este daño, te está haciendo daño a ti, te está haciendo daño a otras personas. ¿Correcto, más o menos? Sí, correcto. Ok, ahora, Luis, según tú, ¿añadirías al concepto que Erika ha traído? ¿Añadirías algo o es básicamente lo que tú entiendes por arrepentir, por qué te lleva al arrepentimiento? Sí, bueno, yo creo que es lo mismo que dijo Erika. A mí me pasó que cuando estaba en la cárcel, digamos, yo hice tanta maldad, tanta injusticia, tantas cosas que cuando estuve en cuatro paredes y cuando ya no tuve más escapatoria y ver todo el camino que llevé, me sentí culpable, me sentí tan mal y saber que ya no podía salir de ahí, entonces decidí arrepentirme, buscar de Dios y bueno, pedirle ayuda que me sacara de ese lugar y me sacara a una persona a ser diferente y bueno, que me hiciera una diferente persona para no volver a hacer lo mismo. Entonces creo que se identifica más a lo que dijo Erika. Ok, entonces, hay un detalle extra que tú has puesto que luego yo voy a colocar en una posición diferente. Eso te llevó a buscar ayuda a Dios, ¿ok? Entonces, el darte cuenta de eso te llevó a buscar ayuda a Dios y para que te ayudara en esa situación, en esos hábitos, en esas cosas que estabas haciendo, ¿ok? Mónica, más o menos estás en sintonía con lo que nuestros dos jóvenes han dicho. Sí, realmente estoy en esa sintonía, pero en mi caso, a mí claramente me influyó el ser madre. Porque, Oscar, en ese momento mi vida realmente me doy cuenta que lo que hizo mi mamá, yo venía realizando cierta parte de lo que ella hacía, y en ese momento caigo en la idea de que mis hijos van por el mismo camino y mis hijos van a llevar eso. Entonces eso me lleva a un encontronazo y digo, ok, no quiero esto para mis hijos. Y el hecho de ver la muerte de mi hermano, verlo morir en la enfermedad, insuficiencia renal, y verlo morir en tal paz, pues me lleva a darme cuenta que yo quiero algo que él tenía, que él había conocido. Entonces, esas son las partes en mi vida las cuales me llevan a decir, ok, hasta aquí. Hay un freno y tienes que echar marcha atrás a toda tu vida. Iniciar de cero. Ok, entonces, hay un aspecto en lo que me habéis dicho, hay un aspecto, en inglés se dice
ponemos la carreta por delante del caballo. Ponemos la carreta por delante del caballo. O sea, en realidad primero tienes que poner el caballo y luego al caballo le atas la carreta. No pones la carreta primero y luego el caballo después. Detrás. Os quiero mostrar algo. En Romanos 2.4. Romanos 2.4. Igual algunos de vosotros lo podéis leer. Romanos 2.4. 2:4 dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Ok. ¿Qué nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. La bondad de Dios. Ok. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado sobre Adán y Eva? Lo primero, inmediatamente después del pecado, ¿qué hace? ¿Les acerca a Dios o les aleja de Dios? Les aleja de Dios. El Isaías 59 nos dice que vuestros pecados os han hecho alejaros de mí. El pecado nunca lleva al arrepentimiento. ¿Ok? El pecado nunca llega al arrepentimiento. El pecado puede llevarte a una situación en la cual, por ejemplo, en tu caso, Luis, llegas y te das cuenta, me voy a morir. Pero hay algo clave que cambia en tu mente, que evita que te suicides, y sin embargo, tu vida cambia. ¿Qué es eso? Te lanzas a los brazos de Dios. Dios. ¿Por qué? Porque tienes en la esperanza de que Dios se tenga misericordia de mí, que Dios sea bueno para conmigo, que Dios tal vez me perdone, que lo que he escuchado de Dios tal vez sea cierto, que Dios está aquí para salvarme, que es mi única esperanza, que es el único que me puede rescatar, que es el único que ha estado que es el único que ha estado detrás mío continuamente, tratando de que en realidad no está en contra mía, que lo que quiere es salvarme, que estoy corriendo alejándome de él, pero él está corriendo detrás mío. Y alguien o algo, o su mismo espíritu, en una celda de una prisión, o en una habitación, o etcétera, algo o alguien te dice que Dios es bueno. O algo en tu cabeza dice, tal vez haya un Dios bueno, en el cual yo me pueda lanzar a sus brazos. Eso es lo que nos lleva al arrepentimiento, la bondad de Dios. El pecado nos da el pecado trabaja desde el punto de vista racional, pero es de hecho el que nos estamos dando cuenta lo que estamos haciendo, sí, pero muchas personas se están dando cuenta de lo que hicieron y no se dan a Dios. O sea, Judas se dio cuenta que hizo cosas muy, muy, muy malas. O sea, Luis, tú te diste cuenta que hiciste cosas muy, muy malas. Judas se dio cuenta que hizo cosas muy, muy malas. Pero Pedro hizo cosas muy, muy malas. Pedro negó a Cristo. Judas negó a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Porque uno, como Luis, se da la vuelta. Y Judas sigue hacia adelante y se quita la vida. Porque Pedro sabía que Dios lo ama. Porque Pedro creyó cuando Jesús le habló y le dijo, este es Dios. Porque en ese momento las imágenes de Dios perdonando a la mujer cogida en adulterio, a la prostituta, y levantándola, entraron dentro de o sea, llegaron o fueron traídos a memoria en la imagen de Pedro. Y Pedro dijo, si la perdono a ella, me podrá perdonar a mí. ¿Qué hace la diferencia? El carácter de Dios. Entender que Dios nos ama. Cuando entendemos que Dios nos ama,
entonces sabemos que toda esta basura que tenemos, que no queremos mostrársela a nadie, que no queremos que nadie la vea, que nos damos asco hasta nosotros mismos, que estamos llenos de la lepra del pecado, y de repente nos damos cuenta que hay uno que vino, y en lugar de apartarse de aquel que tenía lepra, se acercó al que tenía lepra para sanarla. La benignidad de Dios, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y ahora os voy a decir además otra cosa. La palabra arrepentimiento en el griego significa un cambio de mente. Fíjate lo siguiente. La bondad de Dios nos lleva a cambiar nuestra mente acerca de Dios. La bondad de Dios. ¿Por qué? Porque hasta entonces hemos corrido apartándonos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado y ahora hay que salir corriendo. Hemos pecado, hemos robado, hemos hecho esto, y tenemos que salir corriendo. Porque Dios está enojado con nosotros. Porque Dios nos va a castigar. Porque Dios nos va a hundir en el infierno, etcétera. Tenemos que salir corriendo por nuestras vidas. Y de repente encontramos a Jesús. Y Jesús nos dice, no. Piensa diferente. Esa es la palabra arrepentirse, por cierto. Piensa diferente, estás equivocado en tus pensamientos. Arrepiéntete significa cambia tu forma de pensar, porque Dios es bueno. Y ahí nos damos cuenta y decimos, y todo esto que tengo, toda esta basura que tengo, dice, a mí, a la cruz. ¿Y qué es la cruz? La manifestación de que Dios es bueno. Y que yo puedo ir a la cruz con esos pecados y ponerlo en la cruz. Y esos pecados en la cruz están hundiendo y crucificando a mi Salvador. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Oscar, me gustaría argumentar algo acá, debido a que la pregunta que Erika da, yo lo viví. Yo hice un intento y no una vez, un intento de suicidio. Y con lo que dices entiendo algo claramente, poniendo el ejemplo de Judas. Y es el hecho de que hasta el último instante el Señor quiso prevenir a Judas de lo que iba a suceder, diciéndole, uno de ustedes me va a traicionar. Aún ahí hay amor, mostrando realmente el delito que iba a cometer. Él le dice, uno de ustedes me va a traicionar, y el que haga esto me va a traicionar. Judas sabía que era él. Entonces, debido a lo vivido en mi vida, creo que llegan personas y te muestran y te dicen, mira, no hagas esto. No es el camino correcto. Pero hasta que nosotros no reconocemos nuestra debilidad, él dice, tu debilidad yo me fortalezco. Judas no lo reconoció. Y cualquier persona que esté en ese momento de quitarse la vida en un suicidio, hasta que él no reconozca ese amor, no lo pueda ver, por más que te digan el error, no vas a lograr cambiar tu idea, no vas a lograr cambiar tu pensamiento. Pero en el momento en el que realmente, ponías el ejemplo de Pedro, el Señor le dice a Pedro, me vas a traicionar, él dice que no, pero cuando avanzamos un poco más y él le dice, ¿me amas? Y él le responde, sí, claro que te amo. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y él le responde, sí, claro que te amo. Llega un momento donde Pedro reconoce, pero si él lo sabe todo. Cuando le vuelve a preguntar, ¿me amas? Tú lo sabes. Entonces, Oscar, creo que para respuesta de Erika, nosotros no podemos llegar, y el Señor es un Dios de misericordia, amor, pero todo un caballero. Yo siempre lo he visto de esa forma. Señor, tú eres todo un caballero y tú no llegas hasta donde nosotros no te lo permitamos. Y si Él no llega hasta donde nosotros se lo permitimos, claramente en un momento de suicidio, de depresión, que ahora parece como granitos de la arena del mar,
esto se está dando de esta forma. No podemos llegar, y el Señor no puede llegar hasta donde nosotros no se lo permitamos. Pero lucha hasta el final. Podemos hablar, mostrarle a la persona, decirle, pero aquella persona debe abrir su corazón, su puerta, para que así todo su pensamiento, todo lo que lo ha formado y todo lo que lo ha llevado a caer, sea desbaratado. Porque el Señor tiene ese poder. Pero si nosotros no lo creemos, creo que es imposible poder ayudar a una persona que esté en esa circunstancia, a menos que no lo quiera. Judas no lo quiso y el Señor no pudo avanzar más. Si Judas, creo que en aquel momento se le hubiera acercado y le hubiera dicho, tú sabes que soy yo, ¿qué hago? Yo creo que el Señor hubiera actuado inmediatamente, porque es amor. Pero no sucedió de esa forma. Entonces, El hijo pródigo, la historia del hijo pródigo nos muestra esa benignidad del Señor. Lo que le hizo al hijo regresar no fue que estaba alimentando a los cerdos. Eso no es lo que le hizo, o sea, no fue el pecado de estar regresando a los cerdos, de estar alimentando a los cerdos. Es el cuántos de los siervos de mi padre les cuida. O sea, es el darse cuenta de, wow, puedo regresar a la casa porque mi padre me ama. O sea, en ese momento, sí, en el momento en el cual una persona esté, yo sé que parece muy simplista, pero en el momento en el cual una persona ha sido llevado hasta el punto de considerar el suicidio, hay una mentira muy, muy grande que esa persona quiere. Primero, que no vale nada. Segundo, que lo que le está matando es el pecado. O sea, lo que le está matando literalmente es el peso del pecado sobre él. Eso es lo que le está matando. ¿Ok? No valgo nada, tengo una adicción a esto, tengo la adicción a lo otro, hago esto, hago lo otro. El peso del pecado es lo que le está matando a esa persona. Es en ese momento en el cual, si nosotros tenemos sí la oportunidad, evidentemente la elección, como tú bien decías, Mónica, la elección es de esa persona. Pero el enemigo ha montado tantas mentiras en la vida de esa persona a lo largo de su vida, tantas mentiras sobre el carácter de Dios, que esa persona no ve que tiene la posibilidad de ir a ningún lado. No puede ir a ningún lado, porque Dios es malo, porque Dios me va a castigar. ¿Cómo voy a parecer yo a Dios con todo esto? Oliendo como cerdo, manchado de cerdo, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo voy a parecer a ese Dios que es tan justo y tan santo, que no se mezcla con el pecado? Y bien, si hay algo de verdad en ello, hay mucha mentira también en ello. ¿Ok? Entonces, en ese momento, si tenemos la oportunidad de decir lo siguiente, ¿sabes qué? En este momento hay un Dios que no está a 2000 kilómetros de distancia de ti. Tú te has alejado de él 2000 kilómetros. Y muchos, incluso hasta muchos cristianos, os digo a los tres, hasta muchos cristianos tienen este concepto de Dios. Yo les pregunto a la gente, imagínate que una persona peca, y esa persona peca y se empieza a alejar de Dios. Y por poner una cifra, se aleja de Dios 2000 kilómetros. Y yo hago esta pregunta, después de alejarse 2000 kilómetros, se arrepiente. ¿Cuánto tiene que caminar de vuelta para llegar a Dios? Y hay muchos cristianos, ¿sabe lo que me dicen? Me dicen, 2000 kilómetros. Y yo digo, madre del amor hermoso, o como dice un amigo mío, Mother of the Beautiful Love, lo tradujo al inglés. Madre del amor hermoso. A 2000 kilómetros de vuelta. Eso se llama salvación por obras. Porque lo que incluso muchos cristianos nos han dado cuenta, que cuando el pecador se empieza a alejar de Dios y camina 2000 kilómetros de distancia, ¿sabes dónde está Dios? Corriendo detrás a su espalda. Corriendo detrás a su espalda. Por eso Jesús, cuando llegó, dijo lo siguiente: arrepentíos, cambiar vuestra mente, porque el reino de los cielos está aquí.
Juan aquí, date la vuelta, que Dios no es quien tú pensabas que era. Que has estado escapándote de un Dios que no es el Dios verdadero. Y no es un Dios que tienes que caminar de vuelta. Y dice, no, pero la historia del hijo pródigo, sí, la historia del hijo pródigo dice que el padre lo vio a la gran distancia y salió a correr. Salió corriendo por él. El padre no estaba ahí sentado en su sillón y dice, y el siervo le venía y le decía, maestro, vemos que su hijo está hay uno de los centinelas, le ha visto 5 kilómetros de aquí, está su hijo. Que venga y que me bese el dedo gordo del pie. No. Dice que no fue un centinela que vio al hijo que se acercaba. No fue un centinela. Era el padre que lo vio a la distancia, porque el padre siempre andaba así, mirando. Y salió corriendo el padre a donde él. ¿Okay? Entonces no hay 2000 kilómetros que darse la vuelta. Esa persona que está a punto de cometer un suicidio, y si hay alguno de los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, si tú, oyente, eres una de esas personas que está considerando eso, que está considerando quitarte la vida porque no ves lugar de vuelta, no ves escape, no ves nada, quiero que consideres esto. ¿Y si la imagen que tú tienes de Dios está equivocada? ¿Y si Dios en realidad, mientras tú eres el pecador, mientras estás cargado con todas esas cargas, con todo ese pecado, con toda esa desesperanza, y si ese Dios en su amor murió por ti para cargar de esas cargas sobre él? ¿Y si Dios, el que has estado huyendo, es el Dios que está perdidamente enamorado de ti? Y ese Dios en el cual tú crees que está muy lejos, está simplemente al lado tuyo. Es simplemente darte la vuelta y aceptarle a Él como tu Salvador. Poder ponerte en sus brazos. Porque Dios te ama. Porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Bueno, ¿cómo corre el tiempo de rápido? No puedo creerlo. Pues una pregunta se nos fue. Tenemos un programa más con Oscar Sande, pero creo que es hermoso porque no sé si a ustedes les sucede, pero Erika, Luis, realmente uno comienza a enamorarse de este Dios. Y saben que fue la fórmula perfecta que llegó a mi vida cuando estoy con estos jóvenes en las penales, porque la validez que ellos tenían era: no valgo nada, no hay nadie que me ame. Y entonces este Dios viene a decirles: sí, con todo y tu todo, yo te amo. Yo morí por todos. Entonces, Oscar, gracias nuevamente por este programa. Gracias a Erika, gracias Luisito. Vamos a continuar con el siguiente programa. En la pantalla les dejamos el canal de Oscar Sande para que puedan visitarlo, ver las otras series. Está la serie de Dios en el Fuego, la de La Herencia. Tiene diferentes series muy bonitas. Entonces, para que puedan seguirlo ahí y puedan también realizarle ahí sus preguntas. Él a través de YouTube, el canal, pues ahí va a estar obteniendo sus preguntas y esperemos que les esté respondiendo, que sabemos que es una persona muy ocupada. Gracias a cada uno de ustedes y si Dios lo permite, en el siguiente programa nos estamos viendo. Bendiciones.